Imaginemos por un momento la cantidad de mensajes y notificaciones que recibimos todo el día. El WhatsApp, el Facebook, las redes sociales se volvieron parte de nuestro cotidiano. Realmente vivimos en un mundo conectado y estamos conectados de manera instantánea. Pero en ese mar de información, ¿estamos conectados realmente con lo esencial o vivimos superficialmente? Hace 6 años, mi familia y yo emprendimos un viaje muy particular. Comenzamos a transitar caminos que no ofrecían certezas de nada. Solamente nos invitaba a vivir desde lo sencillo de cada día, sin adelantarnos, sin perder la paciencia. Y desde ahí fue que el Alzheimer tocó nuestra puerta, llevándose consigo un montón de recuerdos en la vida de mi mamá, pero dejando intacto el amor. Realmente me volví un fiel creyente de que solo el amor y el cuidado dan sentido al camino, si aprendemos a leerlo desde esa perspectiva. Y que lo cotidiano tiene mucho que decirnos, si nos detenemos realmente a recoger esas experiencias que vivimos, a poder procesarlas y a ponerle nombre, para luego comunicarlo. En el camino fui aprendiendo a contemplar lo sencillo, que a veces se nos va pasando por la rutina. Desde un cocido en la mañana con mi mamá, la ternura de mis sobrinos, eso tan sencillo que a mí me habla de la presencia discreta de Dios. Ese Dios que se cuela ahí en lo cotidiano, en lo tan sencillo, y donde no pasa solamente lo lindo, ahí en la vida donde sucede todo con todos sus matices, esa vida sin filtros. Y realmente creo y soy un convencido de que somos lo que vivimos. Y aquello que podemos contemplar, aquello que podemos interiorizar, y es lo que al final comunicamos, es lo que al final nos termina saliendo en la vida cotidiana, ahí donde estamos. Bueno, yo me dedico a hacer diseño y enseño diseño. Y probablemente cuando digo esto estarán pensando que hago dibujitos en la computadora. Y probablemente sí, el diseño tiene que ver un poco, es una parte del diseño, pero para mí el diseño gráfico trascendió un poco más. El diseño gráfico para mí en todo este transitar ha sido una mediación para poner en imágenes y en palabras todo ese camino interior que voy viviendo y que fuimos viviendo con mi familia. Porque realmente comunicar tiene un poder transformador. Y si nosotros podemos comunicar desde nuestras vivencias, desde nuestra propia experiencia personal, al final esas experiencias que nadie nos puede arrebatar, que son experiencias únicas, eso suma, ayuda a otros. Y en ese camino de comunicar, la escritura también se convirtió en una herramienta para poder transitar todo este camino de esta historia que les fui contando. Primero, personalmente, era como la escritura era una herramienta solamente para mi propio proceso. Hasta que un amigo jesuita había leído mis reflexiones ahí que estaban un poco guardadas en un cuaderno y me había invitado, me había dicho, me hizo como un reflejo de que esa experiencia podía ayudar a otros, que esa experiencia podía sumar al camino de otros, a leer la vida también desde esa experiencia que yo estaba viviendo. Entonces fue así que me animé a contar historias con imágenes, de lo cotidiano, de eso que pasaba, de eso que se iba dando, ¿verdad? Con un poco de temor primero, porque decía, no, lo que yo escribo probablemente otro lo puede escribir mejor, o lo que yo comunico probablemente otros lo pueden hacer mejor. Entonces lo hacía con cierta timidez. Publicaba imágenes que a veces no tenían contexto o frases o demás, pero iba contando historias. Entonces, hasta que una foto fue un punto de inflexión. Esta foto donde un cruce de miradas entre mi mamá y mi sobrina Maya, que me llevó esta fue la primera vez en que yo me animé a poner de manera explícita, escrita, por escrito, todo ese proceso que estábamos viviendo con mi familia. Y esta foto también me ayudó a reflexionar, me llevó a reflexionar sobre la fragilidad de los recuerdos
y que la comunicación y todo ese proceso que yo estaba haciendo tal vez de documentar, que empezó primero de manera personal y después fue trascendiendo, me estaba ayudando a poder documentar todo ese proceso que íbamos viviendo. Entonces me animé a dar un paso más, me animé un poco más y una muñeca se convirtió en algo recurrente en mis publicaciones. Era una muñeca que mi mamá cuidaba como si fuera su hija. Y realmente yo publicaba las fotos o videos y no explicaba el contexto, era parte de mi vida. Y había muchas personas que me preguntaban qué significaba, y eso me llevó a reconocer o a reflexionar sobre la importancia de asumir la responsabilidad de lo que comunicamos. En mi caso eran las experiencias que yo vivía con mi mamá, o a veces también publicaba experiencias que vivía en el aula con los alumnos, o conversaciones con amigos que me quedaban resonando, que me llevaba a decir, bueno, hay que ser responsables de lo que comunicamos. Entonces mis publicaciones pasaron a ser un testimonio de ese Dios que nos sale ahí en lo cotidiano, que nos sale al paso. Me gusta usar esa imagen de que Dios nos sale, se adelanta y que desde ahí nos invita realmente a leer lo que acontece y a acoger la realidad como viene, así sin minimizarla ni romantizarla, porque a veces queremos romantizar la realidad y realmente para mí es Dios el que da la fuerza para que esa realidad podamos leerla, acogerla y para luego poder resignificarla desde una lectura de fe. Desde esa lectura de fe que finalmente el Señor es el que nos da esa esperanza para poder leer desde ahí la vida. Y sin darme cuenta, realmente no era consciente de que ese proceso o eso que iba viviendo realmente tuvo un poder evangelizador. Y empezaba a recibir mensajes de personas que a veces ni siquiera conocía, donde realmente estas imágenes o estos escritos les habían ayudado en su camino de vida, en su camino de fe y en su búsqueda de Dios. Y hoy, siendo consciente, me doy cuenta que evangelizar es una consecuencia de lo que comunicamos. Que podemos manejar bien los lenguajes, podemos usar bien los medios, pero más que eso tenemos que tener claro qué testimonio queremos comunicar o qué es la buena noticia que estamos comunicando. Entonces, más hoy en este contexto donde las redes sociales, un mensaje llega amplificado a todos, si lo hacemos de manera consciente puede generar un impacto positivo. Hoy yo puedo incorporar estas 4 preguntas que me ayudan a la hora de poder compartir algo. Si realmente eso que comparto ayuda a la esperanza, si ayuda a conectar con otros y con otras, anima, si ayuda a tender puentes o genera división, si ayuda a visibilizar realidades, esas realidades que están ahí en lo tan cotidiano que a veces la rutina, la prisa no nos permiten leerlas. Y si realmente me aproxima a los demás, si genera un vínculo, si me une o genera división. Entonces yo siento que al final comunico lo que Dios me comunica. Ese encuentro con ese Dios que se da en lo tan cotidiano de la vida, ese Dios que me reenamora de la vida, que me sana, que me ayuda a vivir con un sentido y que me invita a compartirlo con los demás, que también lo necesitan. Y hoy en este espacio de encuentro, que son también las redes sociales, que se han convertido en un espacio de encuentro. Entonces yo les dejo hoy con esta invitación, de dar el paso de comunicar tu vida, de comunicar eso que te sostiene, eso que te da sentido, eso que hace vibrar tu corazón, eso que sos vos mismo, como nos decía Hugo, y que también nos permite que podamos comunicarlo de manera sin filtros, de manera auténtica, y que eso nos lleve a generar un impacto positivo primero en nosotros y después en los demás. Porque como dice San Ignacio de Loyola, el amor es comunicación. Muchas gracias. Te abriré